Pues que el gas no cambia en cuanto a presión, volumen, temperatura y número de moles. Pero como les decía, eso es un gas ideal, eso es un gas hipotético, ¿sí? En el que las condiciones no cambian. Sin embargo, si pasamos a la realidad, esas condiciones sí van a variar. Entonces, a partir de aquí, de esta ecuación, nosotros podemos deducir otras ecuaciones. Podemos prácticamente hacer una igualdad, porque, bueno, esta dijimos entonces nos sirve en los casos hipotéticos casi que inéditos, ¿sí? Inexistentes, en los que un gas no cambia sus condiciones. Sin embargo, realmente los gases sí cambian las condiciones dependiendo pues del ambiente y de otros factores. Entonces vamos a tener un mismo gas, pero con distintas variaciones. Por ejemplo, el gas inicial, Buenas tardes. buenas tardes, vamos a tener un gas inicial y luego vamos a tener un gas con condiciones finales, que es cuando ya ha sufrido un cambio, pero siempre hablando del mismo gas. Entonces, lo que generalmente se mantiene constante en el gas es el número de moles, porque no importa si sube la temperatura, si baja la temperatura, si cambia el volumen, generalmente el número de moles presentes en el gas siempre es el mismo. Bueno, entonces tenemos que buscar una relación en la que podamos, ahí sí que igualar o relacionar, valga la redundancia, las condiciones iniciales con las condiciones finales. Pero resulta que el volumen, que la presión y la temperatura pueden cambiar. Entonces la relación la tenemos que hacer en base a algo que no cambie. Y en esta ecuación de lo único que estamos seguros que no cambia es de la constante, de ahí su nombre. ¿Sí? No cambia porque es una constante. Entonces hay una igualdad. Si nosotros despejáramos la constante, R nos quedaría la presión por el volumen dividido el número de moles por la temperatura. ¿Sí? Esto sería en el caso inicial. Voy a poner aquí 1, 1, 1, 1 porque es inicial. Y para el caso de que cuando el gas ya sufre un cambio, ya sufre una transformación, la constante va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido el número de moles 2 por la temperatura 2. Bueno, pero miren, pues aquí viene la parte de por qué, de dónde salen estas formas. No es solo porque sí. Como les decía, R es una constante universal de los gases. Entonces esa constante no va a cambiar nunca, su valor va a ser el mismo. Entonces quiere decir que incluso en el inicio y que incluso en el final, el valor de R es el mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que esta relación de aquí va a ser igual a esta relación de aquí. Entonces las voy a relacionar. Vamos a ponerlas por aquí. Las voy a igualar. Les voy a decir que P1 por B1 dividido N1 por T1 va a ser igual a P2 por B2 dividido N2 por T2. Y esto que yo tengo aquí es una ecuación que a mí me va a servir para resolver infinidad de problemas, de situaciones en los cuales las condiciones de un gas cambian. Esta que tengo aquí en azulito es la que vamos a estar utilizando ahorita. Entonces, si cabe mencionar que hay otra forma de esta ecuación, porque como les decía, generalmente, a menos de que nos lo especifiquen, pero generalmente siempre N1, el número de moles del gas, siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿qué pasaría si es lo mismo? Si es lo mismo, esto y esto se anulan. ¿Por qué? Entonces aquí viene la relación
matemática que hay en esto. ¿Qué pasa? Vamos a ver. N1, lo voy a escribir aquí. Bueno, yo estoy afirmando, ¿sí?, que N1 siempre va a ser igual a N2. Así me lo dice la teoría, así es. Por lo tanto, esto se puede simplificar. Miren, ¿qué pasa si yo paso a N1 a multiplicar aquí? N1 por B1. Aquí estaba dividiendo, aquí lo vamos a poner a multiplicar. Entonces voy a tener de este lado N1 por P2 por B2 dividido N2 por P2. A ver, si yo tengo que N1 es igual a N2, ¿qué pasa con la N ahí? Alguien que me diga. Si esto de acá es igual a esto de acá, ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Alguien habló, pero no lo escuché. Vamos, pensemos. Miren, los estoy haciendo pensar porque aplicar la fórmula es fácil, solo es de meter datos y ya, pero hay que saber por qué. Ese es el asunto. Entonces, si yo tengo algo arriba y algo abajo que son iguales, por ejemplo, cuando nosotros teníamos... Se anulan. Exactamente, ahí está. Si es lo mismo arriba y lo mismo abajo, se anula, miren. Entonces, si aquí me están diciendo que las moles del gas es igual al inicio y al final, anulo y yo tengo otra expresión que generalmente esa voy a utilizar. Esta es como la general, la más amplia. Sin embargo, como N1 y N2 en su mayoría de casos son iguales, eso se reduce a esta expresión de acá. O sea que la ponemos más fácil todavía. Esto se reduce simplemente a decir P1 sobre B1 dividido T1 va a ser igual a P2 sobre B2, perdón, por B2 sobre T2. Entonces, miren, ahí está. Generalmente usamos la segunda, siempre hay que tener en cuenta las dos. ¿Por qué? Porque miren, pues, si yo no les explico esto, no van a entender el problema. Porque depende qué tipo de problema estemos resolviendo, me pueden decir a mí, me pueden decir, por ejemplo, calcule la presión de un gas cuyo volumen se mantiene constante. ¿Qué quiere decir que el volumen se mantiene constante? Quiere decir que no cambia. Entonces, esa condición que no cambia, yo la puedo eliminar de la ecuación. O sea que si en el problema me dicen que el volumen no cambia, yo automáticamente puedo omitir, puedo hacer esto y puedo eliminar B1 y puedo eliminar B2. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Aquello que es constante en esta ecuación, lo podemos anular, lo podemos omitir. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a ir variando los términos que son constantes. A veces me van a decir que el volumen y la temperatura son constantes. A veces solo un dato es constante. Entonces, ahí podemos ir eliminando y modificando la forma. Entonces, copiemos un primer problema. Dice un globo inflado con un volumen de 0.55 litros de helio. Helio es un gas a nivel del mar. Y miren, pues aquí el problema es bien explícito, pero si no me dieran el dato, deberíamos de suponer que la presión a nivel del mar es una atmósfera, por la teoría que yo les expliqué. Entonces, ahí ya tengo una presión. Se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión es de casi 0.40 atmósferas. Aquí viene la parte que les digo, suponiendo que la temperatura es constante,
¿Cuál será el volumen final del globo? Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver datos. Entonces tenemos aquí un volumen, el volumen inicial, porque dice que un globo inflado de 0.55 litros de helio. Este es el primer volumen a nivel del mar, está a nivel del mar, o sea que aquí tengo la presión 1, que es la presión al nivel del mar, es una atmósfera. Se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros. Vale. Aquí hay algo. Esto no me sirve de nada. Este es un distractor. Miren este dato. ¿Por qué? Porque no tengo nada que tenga que ver con distancias en mi fórmula. Entonces es un distractor. Bueno, donde se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, donde la presión a esta altura a la que se elevó, o sea que esta va a ser la presión 2. La presión 2 es 0.40 atmósferas. Suponiendo que la temperatura es constante, entonces me están diciendo que si la temperatura es constante, T1 va a ser igual a T2. Eso significa que es constante, que no cambia. ¿Cuál será el volumen final del globo? O sea que yo necesito encontrar el volumen 2. Bueno, entonces aquí ya tengo el primer dato. Me están diciendo que la temperatura es constante y yo también ya sé que el número de moles es constante. En muy raros casos y solamente que el problema se los especifique, que el número de moles cambia. Solo si el problema se los especifica, si no, siempre me lo asumen constante. Entonces podemos tomar nuestra fórmula, podemos usar esta, con cualquiera de las dos es igual porque al final la vamos a eliminar. Vamos a eliminar todo lo constante, entonces yo voy a tomar esto. Voy a poner por acá. Ahí está. Miren. Entonces, como T1 y T2 es constante, ¿qué pasa con estos dos? De una vez lo podemos hacer ahí. ¿Qué puedo hacer con T1 y T2? Sin miedo, alguien iba a hablar. Lo mismo que hice con N1 y N2 por ser constantes. Anularlos. Los anulo. Sí, miren, no se compliquen. Al final yo lo que quiero es que sepan por qué, por eso les expliqué así. Pero siempre que les digan el dato que es constante, lo anula. Entonces yo aquí anulo T1 y anulo T2. ¿Y cómo me queda nada más la ecuación? Me queda más fácil. Porque ya anulé T1 y T2, solo me queda que P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. Bueno, entonces aquí ya tengo una fórmula específicamente para este problema. Y lo que me están pidiendo es el volumen final. Entonces voy a calcular el volumen 2. Entonces despejando voy a tener que P1 por B1, este P2 pasa a dividir, dividido P2 va a ser igual al volumen 2. Pues ahí ya tengo despejado el volumen 2, entonces sustituimos. El volumen 2 va a ser igual. Tienen que tener en cuenta algo. Tienen que tener siempre las mismas medidas. Por ejemplo, si aquí tuvieran atmósferas, aquí tuvieran, por ejemplo, milímetros de mercurio, tienen que pasar las dos a la misma medida, si no, no funciona. Igual con el volumen. Si tuvieran litros y mililitros en otro, lo pasan a la misma dimensional. En este caso estamos bien. Aquí tengo presión 1, que es una atmósfera. Por volumen 1, ¿te parece 6? Que es 0.55 litros.
dividido la presión 2, que son 0.40 atmósferas. Bien, entonces me queda que el volumen 2, ¿a qué es igual? Sería 0.55 dividido 0.40. 1.37. 1.37, pero déjeme revisar porque a mí me había dado otro dato. 0.55. Ah, sí, tiene razón. 1.38 aproximadamente. 1.38. Aquí ven, se va atmósfera con atmósfera y me queda. Bien, entonces este sería el volumen 2. Podemos escribir nuestra respuesta, ustedes. Nuestra respuesta pues podría ser, bueno, la pregunta es específica. El volumen final del globo es de 1.38 litros. Ahí estamos. Esa podría ser nuestra respuesta final. Y pues eh, aquí tiene lógica. Siempre traten de encontrarle el sentido a las cosas, porque fíjense que por aquí, vamos a ver si lo tengo por aquí. Me recuerdo, aquí está, miren. La presión es inversamente proporcional al volumen. Eso dice la teoría. La presión es inversamente proporcional al volumen. Quiere decir que si la presión baja, el volumen sube, y si la presión sube, el volumen baja. Entonces aquí el dato que me quedó fue 1.38 litros. ¿eh? Busquémosle la lógica. Debería de tener su lógica. Aquí tengo una presión de una atmósfera y un volumen de 0.55. Mire, ¿qué pasó aquí? La presión 2 es menor que esta porque es 0.40 y tiene su lógica. Ahí está, miren, bajó la presión. ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen subió. Entonces, aquí estamos viendo que se cumple la ley de los gases, específicamente la ley de Boyle para este programa. Muy bien, en cuanto a los cálculos, ¿hay alguna duda? Sí, vamos a hacer otro, pero vamos preguntando por problema, porfa, si hubiese duda. Ninguna, señor. ¿No? Ninguna, señor. Digamos. Bueno, vamos a ver. Pongamos problema número 2. El argón es otro gas, es un gas inerte que se emplea en los focos, en los que ponemos en la casa, para retrasar la vaporización del filamento del tungsteno. Cierto foco que contiene argón a 1.20 atmósferas y 48 grados centígrados se calienta a 85 grados centígrados a volumen constante. Calcule la presión final. Es que nos lo ponen fácil, dice en atmósferas, o sea, para no tener necesidad de convertir. Bien.
Entonces, miremos. Dice el argón es un gas inerte. Cierto foco contiene argón a presión. Nos dan la presión 1 entonces. En este caso, presión 1 es 1.20 atmósferas. Y 48 grados centígrados. Esa es temperatura. Entonces tenemos la temperatura 1, que es igual a 48 grados centígrados. Pero miren, esto sí, por favor, siempre las temperaturas, usémoslas en Kelvin. Siempre, siempre. Entonces sumemos 48 más 273. Me dicen aquí es igual. 321. 321. Ajá. 321 Kelvin. Entonces siempre pasa en la Kelvin. Ahí tengo la temperatura entonces, 321. Bueno, se calienta, estaba primero a 48 grados centígrados, creo que tenemos aquí, y se calienta a 85, o sea que esta es la temperatura 2. De una vez hagamos la 85 más 273, por favor. 358. 358. Dice calcule la presión final, o sea, tengo que calcular la presión 2. Eso tengo que calcular. Pero me están diciendo que se calienta a volumen constante, por lo tanto, B1 va a ser igual a B2. Entonces, otra vez tomamos nuestra fórmula P1 sobre B1 dividido T1 es igual a P2 por volumen 2 dividido T2. Miren, como me están diciendo que el volumen es constante, yo puedo eliminar el volumen de la fórmula. Entonces se me elimina el volumen por ser constante. Y lo que me queda aquí nada más, la fórmula me quedaría para este problema, me quedaría escrita como P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Muy bien, entonces aquí vamos a despejar P2, porque lo que me piden está fácil. Para dejar P2 solita, esto que divide, lo multiplicamos. Entonces me quedaría P1 por T2, se pasa a multiplicar, dividido T1, es igual a P2. Ahí ya tengo despejada la presión final. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que P2 va a ser igual a la presión 1, que eran 1.20 atmósferas, por T2, que son 358 Kelvin, dividido T1, que es 321 Kelvin. Muy bien, hagamos eso por favor. 1.33. Gracias. 1.33. Aquí se va Kelvin con Kelvin. Entonces podemos decir que la presión final es de 1.33 atmósferas. Muy bien, entonces, veamos. Voy a colocar aquí arriba. Ahí está. Y miren, vimos que aquí sube la temperatura, sube la presión.
Hay una ley que también me relaciona a eso. Vamos a ver, creo que la tengo aquí. No, no la tengo aquí. No, no está entre estas tres. Pero entonces ahí podemos deducir que la presión es proporcional, directamente proporcional a la temperatura. Si bajara la presión, bajara la temperatura, perdón, al revés. Si bajara la temperatura, bajara la presión. Y si sube la temperatura, sube la presión. Entonces estamos ahí con ese. Bueno, una pregunta. Lo que sí les pido es que tengan cuidado con el despeje. Eso sí, por favor. Siempre que sean constantes, siempre se van a eliminar. Sí, siempre que sean constantes, las eliminan. Por eso es que no nos podemos fiar que siempre vamos a usar la misma ecuación, ¿verdad? Eso va a depender. Va a depender del dato que sea constante. A ver, el último. Aquí en este caso, no nos van a dar nada que sea constante. Una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura y presión son de 8 grados centígrados, o sea, esa sería la temperatura, y 6.4 atmósferas. Okay, hasta la superficie del agua, donde la temperatura es de 25 grados centígrados. Calcule el volumen final de la burbuja en mililitros. Si su volumen inicial era de 2.1 mililitros. Ahí nos están dando la misma medida. Entonces veamos. Dice que la temperatura 1 es de 8 grados centígrados. Entonces sería 8 más 273. Si no estoy mal, son 281, ¿verdad? Sí, señor. 281 Kelvin. Ahí está. Y presión 1, en este caso estaba en el fondo del mar. Si se dan cuenta aquí, la presión es mucho mayor porque está abajo del agua. Tiene lógica. ¿Qué más nos dicen? Calcule el volumen final. Si su volumen inicial, aquí nos están dando volumen inicial, es de 2.1 mililitros. Veamos qué datos tenemos. Temperatura 2, cuando sube a la superficie, es de 25 grados centígrados, o sea, 25 más 273. ¿Comemos? 298. Ajá, 298. 298 Kelvin. Miren, pues lo que quiero aquí es el volumen 2. Eso me están pidiendo, el volumen final. A ver, ¿será que me da el dato de la presión 2? ¿Un problema? ¿Qué opinan? Porque definitivamente que necesito ese dato para hacer el cálculo. Yo ahí no lo miro, me falta. Pero ¿hasta dónde se eleva la burbuja? Dice que está elevándose a la superficie del agua. A ver, ¿cuál es la temperatura de la superficie del agua? Lo mismo que les decía, cuando uno está a nivel del mar, ¿cuál es la temperatura, cuál es la presión a nivel del mar? En la superficie. Fíjense que hasta se los dibujé. Hasta se los dibujé, miren. ¿Cuál sería la temperatura en la superficie? La presión en la superficie. Es esta, miren.
Siempre en la superficie usamos como presión una atmósfera. Entonces, aunque el problema no se lo diga, si está en la superficie del agua, por favor, utilicen una atmósfera. La palabra clave es esta, superficie. Entonces, despejo el volumen 2, porque es lo que necesito. Entonces, paso 1, esto pasa a multiplicar. Tenemos presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, solo pasé a multiplicar, dividido temperatura 1. Aquí no eliminé nada porque no me están diciendo que nada de los datos que tengo ahí sean constantes. Todos cambiaron. Entonces, aquí para dejar solito el volumen 2, SP2 pasa a dividir y voy a tener que presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dividido P2 por T1 va a ser igual al volumen 2. Entonces vamos a tener que el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que es 6.4 atmósferas, por el volumen 1, que es 2.1 mililitros, por la temperatura 2, que son 298 Kelvin, dividido la presión 2, que es una atmósfera, por la temperatura 1, que es de 281 Kelvin. Muy bien, hagamos el cálculo ahí porque ya se nos fue el tiempo. 14.25. Entonces, aquí sería 14.25 el volumen 2. Se va atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin, y me queda precisamente mililitros. Ahí estamos entonces. Ahí nos vamos a quedar ustedes por el tiempo. Solo me toman screen si no terminaron por de copiar.